Tiempo para adentrarnos a la lectura de todo lo que está pasando. Gustavo Martínez, economista, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, estábamos comentando fuera de micro, ¿no? Cómo brilla todo y más que nada el oro. Cómo a estas alturas, ¿hacia dónde ves ese movimiento y cómo lo estás explicando en medio de todo lo que está subiendo? Bueno, yo llevo ya tiempo, ¿no?, con la matraca del oro. Quizás, bueno, alguno puede pensar, digo, qué pesado con el oro, ¿no? Pero es que es un activo que lo veo tan claro. Ya hacía tiempo, ¿no?, que avisábamos aquí en el plató de Negocios TV, antes de que subiera más de un 40% en el último año, que era el activo estrella. Para mí sigue siendo el activo estrella y creo que lo va a seguir siendo los últimos 5 años. Y además es que los bancos centrales nos están diciendo, no solamente mediante las compras de oro, sino también mediante la forma de actuar, que va a ser el activo estrella. Es que tenemos las bolsas en máximos históricos impulsadas como por un catalizador fundamental en China, que es nuevas quantitative easing y una compra de bonos, por tanto, inyección de liquidez en el mercado que no se había visto desde el año 2008. Todo esto, señores, es devaluación del pasivo financiero por excelencia, vestido de dinero, que es la moneda fiat, ¿no? Y entonces en ese escenario estás diciendo que el oro va a seguir subiendo. Además, China es un gran comprador de oro, pero entonces ya es precisamente como activo refugio por ese otro proceso de cómo hay otros países que quieren desdolarizarse, China comprando más oro. Eva, ¿le podemos llamar activo refugio a un activo que sube más de un 9% en promedio desde el año 2000 en términos anuales? Quiero decir que es mucho más que un hedge de inflación. El oro es un activo rentable, además de un activo refugio. Desde que se puso fin al patrón oro en 1971 y Nixon lo dejó flotar libremente el mercado, el oro multiplica por más de 75 veces, desde los $35 hasta los 2.700 que ha marcado máximos históricos ayer. Por tanto, esto de activo refugio yo creo que es un poco precario, ¿no?, por parte del mercado denominar al oro simplemente activo refugio. El oro es un activo rentable, aparte de refugio, y muy útil como depósito valor y si las cosas se ponen feas, como moneda de intercambio generalmente aceptada, como ya ha podido ser en otros años a lo largo de 5.000 años y así lo ha demostrado, ¿no? Claro, sí, por eso te decía que lo de considerarlo activo refugio hasta qué punto era válido, ¿no? Porque claro, de hecho, está jugando ese papel ahora mismo brillante y disparado, mientras estabas diciendo, ¿no? La divisa fiat se devalúa, el mecanismo del orden de pago internacional está en cuestionamiento en muchos órdenes y por lo tanto el patrón oro existió, entonces sigue siendo, ¿no? En algunos sitios, de hecho, todavía se puede llegar a hacer esa transacción. Sí, pero bueno, al margen de que, sí, estoy 100% de acuerdo contigo, Eva, al margen de que el oro pudiera ser una divisa de intercambio generalmente aceptada, no es su principal función. O sea, la principal función del oro es que sea un buen registrador de riqueza, es decir, que todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, o a lo largo de un año, o a lo largo de 2, pueda registrarlo en algún lado sin que nadie me lo expropie. Y eso se le llama comprar oro, ¿no? Y la realidad es que yo creo que si entiendes bien el mercado y tienes una educación austríaca, como es mi caso, pues yo creo que es obvio que el oro va a seguir subiendo, porque además tienes unos bancos centrales que se están cubriendo de los propios bancos centrales, porque no se fían de la propia emisión del papel que ponen en el mercado a circular, y ese papel es un papel que se va deteriorando. Es el pasivo financiero por excelencia, es la moneda fiat, pero es que la moneda fiat ha perdido todo su valor en los últimos 20 o 30 años y eso va a seguir existiendo, ¿no? Tenemos una oferta monetaria en Estados Unidos que está en máximos históricos y que no ha podido ser drenada, o la Fed no ha podido drenar de liquidez el sistema, porque a poco que lo ha intentado, pues tuvo que salir al rescate con las antiguas BTFP en el año 2022, y ahora tenemos a China que está inyectando grandes cantidades de dinero que no se habían visto desde el año 2022, con unos bonos en China que están en mínimos históricos, es decir, tienen una TIR como consecuencia de que el Banco Central chino no está comprando deuda para aumentar las reservas del propio banco. ¿Y cómo fortalecen esas reservas? Comprando oro. Pues yo creo que si coges a un extraterrestre que no tiene ni idea de economía y le muestras los gráficos de cómo va la economía, pues te hace un diagnóstico muy claro, ¿no? La gente se está protegiendo de lo que viene a ser probablemente una extracción vía inflación de la moneda fiat brutal a futuro, ¿no? En ese escenario decías, llega el alien y contempla en la imagen está un oro que sube más, que se revaloriza más de un 30% este año, y también vemos a las bolsas subiendo, cumpliendo máximos, pero bueno, que si comparamos la rentabilidad anual no tiene nada que ver, ninguna llega a ese escenario, aunque el S&P sube un 20%. Esa lectura de los índices también en máximos en este escenario, ¿qué lectura haces? Pues tú fíjate lo enigmático de la coyuntura actual, es decir, tienes en teoría
ese activo que es protección contra el riesgo o que denota aversión por el riesgo, como es el oro, y luego tienes los activos de riesgo en máximos. Es decir, por un lado, la aversión por el riesgo está en máximos y por otro lado, el apetito por el riesgo está en máximos. ¿Cómo se come eso, no? Es una situación en la cual realmente hay solamente una parte del mercado que está viendo cuál es el potencial escenario al que nos enfrentamos, y la otra parte del mercado, como hay muchísimo dinero, porque la oferta de dólares está en máximos históricos, pues tiende a ir a activos de riesgo porque necesitas rentabilidad para cumplir tus objetivos, sobre todo los bancos, que son los que mueven todo esto, y claro, hay una parte del mercado pues que no está siendo consciente de lo que viene. Otra sí, lo estamos siendo, pero la gran mayoría no, y esa es la que va a perder dinero o rentabilidad a futuro cuando vengan las correcciones fuertes que vendrán. ¿Puedes entonces de alguna manera, para alumbrar a los que estén más despistados, qué es lo que se esconde detrás de ese movimiento, en esos movimientos divergentes? Como siempre dices, se dice, ¿no? El mercado siempre es soberano, sabe cómo se mueve con la información que pasa en cada momento, pero ahí están las dos partes del mercado. ¿Qué realidad se esconde? ¿Qué futuro se dibuja? Bueno, yo creo que es clarísimo, ¿no? Yo creo que como mínimo el mundo puede ir hacia un escenario de potencial con probabilidades de estanflación, donde el crecimiento de las empresas se realiza con inflación, es decir, crecen en términos nominales y no en términos reales, lo cual es malísimo para una economía. Ese escenario no lo podemos descartar, el oro no lo descarta, de hecho el oro es el activo que mejor se comporta en escenarios de estanflación, o como mínimo la economía se está desacelerando y para volver a crecer pues necesitas grandes cantidades de moneda fiat que den una pseudo confianza al mercado, ¿no? Y esa es la realidad, así es como llevan los bancos centrales solucionando el problema en los últimos 15 años, ¿no? Es con grandes cantidades de dinero que deprecian en última instancia el poder adquisitivo de los tenedores de moneda fiat, con lo cual lo que tienes que hacer después de esta charla, si la estás viendo, es deshacerte de tu moneda fiat, ¿no? Gustavo Martínez, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchas gracias igualmente.